Hola a todas y todos, mi nombre es Diego y hoy trabajaremos juntos en una clase de lengua y literatura correspondiente a primer año medio, en la cual formularemos una interpretación del texto narrativo La Máscara de la Muerte Roja a partir de su contexto de producción. Para esta clase necesitarás la guía complementaria que contiene la lectura de La Máscara de la Muerte Roja junto a un cuaderno en el cual puedas tomar apuntes y realizar las actividades propuestas. Esta clase estará compuesta de tres momentos que unificarán nuestro proceso de lectura. Llamaremos antes de la lectura al momento en que nos prepararemos para leer La Máscara de la Muerte Roja. Para ello, conoceremos una perspectiva de lectura consistente en interpretar una obra literaria a partir de su contexto de producción. Luego, conoceremos algunos elementos del contexto de producción de La Máscara de la Muerte Roja con el fin de formular una interpretación de esta obra. Llamaremos durante la lectura al momento de la clase en que realizaremos la lectura de La Máscara de la Muerte Roja. Mientras leemos, responderemos preguntas orientadoras que nos ayudarán a comprender e interpretar esta obra narrativa. Finalizaremos con el último momento correspondiente a después de la lectura. Reflexionaremos con respecto al texto en su globalidad, construyendo un significado de este a partir de su análisis, considerando su contexto de producción. Toda obra literaria se enmarca dentro de un contexto de producción, es decir, un entorno físico o situacional en que fue escrita una obra literaria, correspondientes a aquellas situaciones del mundo real que se reflejan en la creación literaria, tales como los acontecimientos históricos, los movimientos culturales relevantes, las circunstancias en la vida de los autores y las costumbres o hábitos de la época en que transcurren o han sido escritas las obras. Todo esto se resume en la idea de que una obra literaria es el reflejo de su autor y de la época en que vivió. Por lo tanto, la lectura de una obra debe considerar estos elementos para lograr una adecuada interpretación de ésta. Un elemento importante a considerar al analizar una obra en función del contexto de producción son los movimientos artísticos y culturales vigentes al momento de su producción. La obra que leeremos fue escrita por Edgar Allan Poe en el año 1842 y es una obra que puede ser enmarcada dentro del movimiento literario y artístico del gótico. Pero, ¿qué es la literatura gótica? Para comprender el contexto en el que surge la literatura gótica, debemos remontarnos al siglo XVIII, donde el movimiento artístico del neoclasicismo había impuesto una fría visión para concebir el mundo, considerando que la única manera de entender la realidad era la razón. En ese momento, la literatura se caracterizaba por mostrar la realidad a través de ensayos filosóficos y novelas de costumbres. El romanticismo surge como un movimiento literario que rechaza esta manera de concebir el mundo. Por ende, rechaza la disciplina intelectual del neoclásico, buscando la expresión por parte de los artistas de su propia interioridad, es decir, de lo que sienten, viven e imaginan. Desde este punto de vista, el romanticismo apela a la libertad creadora de los artistas, abriendo paso a lo irracional dentro de la literatura. Es así como en el ámbito del género narrativo surge dentro del romanticismo un subgénero conocido como el gótico, historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, poniendo en tela de juicio lo que es real y lo que no. Las obras del gótico suelen desarrollarse en castillos medievales de estilo arquitectónico gótico. En este sentido, la ambientación de las obras góticas es fundamental. Bosques sombríos, granjas abandonadas, calles oscuras, criptas, etc. Las descripciones de estas ambientaciones son abundantes, debido a que pretenden crear una atmósfera que cautive al lector y lo mantenga atento a todos los detalles de la obra. Estas obras solían además estar ambientadas en épocas pasadas que resultaran lejanas para el lector. Los personajes de las obras del gótico suelen ser dominados por sus pasiones y comportarse de manera irracional, tal como fue la tónica del romanticismo. Además, resultan interesantes y enigmáticos, por lo cual son atractivos para el lector. Para provocar el terror en el lector, las obras góticas presentan eventos sobrenaturales o de difícil explicación, generalmente inspirados en leyendas populares. Considerando las características de la literatura gótica
Y luego de haber observado la imagen de la Catedral de Milán que encontrarás en tu guía, pausa este video y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué sensaciones te produce observar un lugar con estas características? ¿Por qué piensas que la arquitectura de estas características constituye la ambientación de las obras del gótico? Ahora que ya conocemos algunos elementos del contexto de producción en que se enmarca la obra que leeremos, comenzaremos la lectura de La Máscara de la Muerte Roja, mientras respondemos algunas preguntas orientadoras que guiarán tu proceso lector. Te recomiendo leer atentamente, teniendo como foco las manifestaciones del gótico presentes en la narración. La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación, y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Detengamos nuestra lectura para responder a la primera pregunta planteada, que dice, ¿qué ideas se contraponen a través del conector adversativo pero empleado por el narrador? Para responder esta pregunta, es importante recordar que los conectores adversativos, como pero, sin embargo, más, entre otros, cumplen la función de contraponer ideas. En este sentido, podemos identificar un primer párrafo donde se describen los síntomas y consecuencias catastróficas de la muerte roja en el país. El conector pero introduce características contradictorias en relación a lo descrito en el primer párrafo. Podemos determinar que el emisor persigue el objetivo de contraponer las terribles consecuencias de la enfermedad con la actitud del príncipe que se describe como felicidad y despreocupación. Pausa este video y redacta una respuesta considerando esta explicación. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. A partir de este párrafo se desprende la siguiente pregunta. ¿Con qué objetivo piensas que el narrador finaliza el párrafo con la frase «Afuera estaba la muerte roja»? El párrafo leído da a conocer detalles de una lujosa fiesta convocada por el príncipe próspero, para la cual se habían preparado con precauciones y medidas de seguridad contra el contagio. Anteriormente, leímos que la muerte roja tenía al país sumido en la peste más fatal y espantosa. En este contexto, resulta interesante para el narrador contextualizar y volver a recordarnos que el ambiente festivo que se vivía dentro del castillo se daba mientras afuera la muerte roja provocaba sus peores estragos. En este párrafo podemos identificar la desigualdad existente entre los asistentes a la fiesta dentro del castillo y el común de la gente destinada a morir a causa de esta enfermedad. Ahora deberás pausar este video, redactar una respuesta para esta pregunta considerando lo que te he explicado. Luego, continuarás con tu lectura personal del resto del cuento, respondiendo, tal como lo hemos hecho hasta ahora, cada una de las preguntas planteadas durante la lectura. Ahora que ya hemos leído La Máscara de la Muerte Roja, podemos formular una interpretación de la obra mediante las preguntas después de la lectura.
En esta etapa, el protagonista serás tú. Responde cada una de las preguntas, procurando que tus respuestas sean precisas y contengan solo la información solicitada. Te ayudaré a responder la pregunta número 2. ¿Piensas que el príncipe próspero se comporta racionalmente? ¿Cómo relacionaría sus acciones con las ideas del romanticismo? El príncipe próspero parte la obra realizando una acción que provoca un cuestionamiento por parte de los lectores, es decir, ofrecer una fiesta de insólita magnificencia mientras la muerte roja estaba devastando el país. Por otro lado, podemos identificar que el príncipe se deja llevar por emociones intensas, pasando del miedo a la ira y actuando dominado por esas emociones, sin importarle los peligros que incluso lo llevaron a la muerte. ¿Qué ideas del romanticismo logran identificar en este comportamiento? Te invito a escribir tu respuesta considerando esta explicación. Para finalizar, me gustaría plantearte algunas preguntas para que reflexiones al finalizar esta clase.